En una tranquila aldea, anidada entre colinas verdes y ríos de aguas cristalinas, vivía una anciana llamada Doña Clara. Conocida por su sabiduría y serenidad, era frecuentemente buscada por aquellos que anhelaban respuestas a los enigmas de la existencia. Una tarde, bajo la sombra acogedora de un frondoso mango, un joven llamado Felipe se acercó, llevando en su mirada la inquietud de quien busca comprender los misterios de la vida después de la muerte. «Doña Clara», comenzó Felipe con voz vacilante, «he oído hablar sobre la reencarnación y me pregunto, ¿ocurre inmediatamente después de la muerte? ¿Qué nos espera más allá de este mundo?» La anciana sonrió con ternura y tras un breve silencio reflexivo respondió, «Querido, permíteme compartir una historia que tal vez ilumine tu corazón y tu mente. Había en tiempos no tan lejanos un hombre llamado Eduardo, residente de una metrópoli vibrante. Durante toda su vida, Eduardo se dedicó a acumular bienes materiales y estatus social, descuidando las necesidades más profundas de su alma. Su existencia era una carrera incesante por el éxito, dejando en segundo plano los lazos afectivos y el cultivo de virtudes. Un día, afectado por una enfermedad súbita y fulminante, Eduardo se vio a las puertas de la muerte. Al cerrar los ojos, por última vez, despertó en un ambiente de luz suave y acogedora. Frente a él apareció una figura luminosa que irradiaba compasión y sabiduría. «Eduardo», dijo la entidad con voz serena, «has concluido tu jornada terrenal. Ahora es momento de reflexionar sobre tu trayectoria y prepararte para los próximos pasos». Aturdido, Eduardo preguntó, «¿Voy a reencarnar de inmediato?». La figura respondió con paciencia, «La reencarnación no es un proceso uniforme para todos. Depende del crecimiento espiritual y de las lecciones asimiladas. Algunos espíritus necesitan un período de introspección y aprendizaje en el plano espiritual antes de regresar a una nueva existencia física». Doña Clara hizo una pausa, permitiendo que Felipe absorbiera las palabras. La experiencia de Eduardo nos enseña que la reencarnación es un camino único para cada alma. No hay una regla fija. Cada espíritu tiene su propio ritmo y necesidades. Antes de que continuemos, dime, ¿la reencarnación es inmediata? ¿Crees que las almas de tus seres queridos siguen su camino en el mundo espiritual? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Para ilustrar aún más esta realidad, podemos recurrir a los relatos presentes en la literatura espírita. En el libro Nuestro Hogar, psicografiado por Chico Xavier y dictado por el espíritu André Luis, se narra la experiencia del propio André Luis después de su desencarnación. Él describe un periodo de perturbación y aprendizaje en el plano espiritual antes de estar listo para una nueva encarnación. Ese intervalo fue esencial para que comprendiera los errores cometidos y se preparara para futuras oportunidades de crecimiento. Otro caso emblemático es el de Patricia, relatado en el libro Violetas en la ventana, psicografiado por Vera Lucia Marinsec de Carvalho. Patricia, una joven que desencarnó prematuramente, describe su llegada al plano espiritual y el tiempo dedicado al estudio y al trabajo antes de considerar una nueva reencarnación. Estos relatos evidencian que el intervalo entre encarnaciones varía según las necesidades y el desarrollo de cada espíritu. Felipe, absorto en la narración, preguntó, «Entonces, doña Clara, ¿qué determina este intervalo entre vidas?». La sabia señora respondió, «Diversos factores influyen en este periodo: el grado de evolución espiritual, las deudas kármicas, los aprendizajes necesarios y los compromisos asumidos en el plano espiritual son determinantes. Espíritus más evolucionados pueden elegir reencarnar rápidamente para cumplir misiones específicas, mientras que otros necesitan más tiempo para prepararse adecuadamente». Prosiguió. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, preguntó a los mentores espirituales sobre el intervalo entre existencias. La respuesta obtenida fue que este tiempo es variable y depende de la voluntad del espíritu, pudiendo durar desde unas horas hasta miles de siglos.
pero, en general, es proporcional al grado de elevación del espíritu. Felipe reflexionó por un momento y preguntó, ¿y hay casos en que la reencarnación es inmediata? Doña Clara asintió. Sí, hay relatos de reencarnaciones casi inmediatas, especialmente cuando el espíritu tiene una misión urgente o cuando necesita reparar errores, rápidamente. Sin embargo, estos casos son menos comunes y dependen de varios factores espirituales. Continuó. Por ejemplo, en la obra Memorias de un suicida, dictada por el espíritu Camilo Cándido Botelho a través de la médium Ivonne do Amaral Pereira, se describe el caso de espíritus que tras cometer suicidio pasan por un periodo de sufrimiento y aprendizaje en el plano espiritual antes de ser encaminados a reencarnaciones reparadoras. Estos espíritus a menudo reencarnan rápidamente en condiciones desafiantes para acelerar su proceso de redención. Felipe, conmovido por las historias y enseñanzas, sintió nacer en su interior una nueva comprensión. Entonces, doña Clara, debemos vivir cada día con conciencia y propósito, sabiendo que nuestras acciones moldean nuestro futuro espiritual. La anciana sonrió, sus ojos brillando con aprobación. Exactamente, joven. La vida es una escuela continua y cada existencia es un aula con lecciones específicas. Aprovecha cada oportunidad para crecer, amar y servir, pues eso determinará la calidad de tus futuras jornadas. Ecos del pasado. En el silencio profundo del mundo espiritual, donde la paz y la serenidad envuelven a las almas en preparación, comienza un proceso sublime y complejo, el retorno a la experiencia terrenal, la reencarnación. Este momento, aunque marcado por expectativas y desafíos, es también una oportunidad de redención y crecimiento. Cada espíritu, ante esta nueva jornada, lleva consigo un propósito definido por la ley divina: evolucionar, reparar sus propios errores y aprender lecciones imprescindibles para el perfeccionamiento espiritual. Todo comienza con un llamado interno, un impulso íntimo que despierta la conciencia sobre la necesidad de un nuevo aprendizaje. Espíritus protectores, mentores espirituales y guías iluminados se acercan, ofreciendo orientación y consuelo. En una atmósfera de amor incondicional, ocurre el análisis detallado de las experiencias pasadas. Cada acción, cada pensamiento, cada elección hecha en vidas anteriores es examinada con profundidad. No hay juicio cruel, solo la comprensión justa y amorosa de las consecuencias naturales de las propias actitudes. En este momento de reflexión, el espíritu comprende la causa de sus aflicciones, reconoce los desvíos cometidos y vislumbra las posibilidades de reparación y crecimiento. Surge entonces la planificación reencarnatoria, una etapa minuciosa donde cada detalle de la próxima existencia es meticulosamente definido. El entorno familiar, la condición social, las pruebas y expiaciones necesarias, las relaciones marcadas por deudas y compromisos anteriores, todo es cuidadosamente establecido para favorecer el progreso espiritual. Sin embargo, no siempre es fácil aceptar los desafíos que traerá la nueva vida. Muchas almas, aún debilitadas por el peso de errores pasados, dudan ante las dificultades inevitables, pero es precisamente ahí donde el amparo espiritual se hace más presente. Los mentores inspiran coraje, reafirman la importancia de la experiencia terrenal y revelan el inmenso valor del sacrificio y la superación. En muchos casos, se da el encuentro con quienes estarán en la futura existencia: padres, hijos, hermanos e incluso adversarios del pasado, ahora unidos por el deseo de reconciliación y aprendizaje mutuo. Hay casos conmovedores en los que antiguos enemigos se comprometen a regresar unidos por lazos familiares, enfrentando dificultades juntos para fortalecer el amor y el perdón. Esta elección se hace de forma libre y espontánea, movida por la comprensión de que solo el amor puede sanar heridas y disolver rencores. Al final de la planificación, el espíritu siente el peso y la grandeza de su decisión. Sabe que el velo del olvido será lanzado sobre sus recuerdos espirituales, protegiéndolo para que el aprendizaje sea genuino, sin las influencias directas del pasado.
Este olvido no es un castigo, sino un acto de misericordia divina, permitiendo que el espíritu viva plenamente los desafíos presentes, guiado por la intuición y el constante amparo de sus protectores. El momento de la reencarnación se acerca. En medio de oraciones y vibraciones amorosas, el espíritu es conducido a un estado de suave somnolencia. Poco a poco, siente cómo su conciencia se apaga, como alguien que se duerme serenamente, acunado por el cariño de manos amigas. Se inicia el proceso de unión con el nuevo cuerpo, célula a célula, orientado por ingenieros espirituales que moldean el organismo físico según las necesidades evolutivas del reencarnante. Deficiencias, limitaciones y características físicas son determinadas conforme a los compromisos asumidos antes del retorno. Envuelto en un abrazo de luz, el espíritu se sumerge en la materia, adentrándose en el útero materno, donde será acogido y nutrido para el inicio de una nueva jornada. La conexión espiritual se fortalece a medida que el cuerpo se desarrolla. En el plano espiritual, los mentores acompañan este proceso con amor y vigilancia, mientras que en la tierra, la futura madre comienza a sentir en su vientre la presencia de aquel que será su hijo. En el instante sublime del nacimiento, el espíritu despierta a una nueva existencia. Aunque el olvido cubra sus recuerdos espirituales, el alma trae consigo intuiciones, tendencias, habilidades y desafíos que reflejan las elecciones hechas antes de reencarnar. El llanto del recién nacido anuncia no solo el inicio de una vida física, sino también la oportunidad de redención, crecimiento y aprendizaje. Así, la rueda de la vida sigue girando. La reencarnación, lejos de ser un castigo, es un acto de amor y justicia divinos, una bendición concedida para que cada uno pueda construir un destino mejor. Y, a lo largo de las experiencias terrenales, el espíritu avanza, paso a paso, hacia la perfección, amparado siempre por la misericordia de Dios y el amor de sus guías espirituales. La preparación para la reencarnación es un acto sublime, una invitación a la superación y al amor incondicional. Es la promesa de que, por más densas que sean las sombras, la luz de la evolución espiritual siempre brillará, guiando a las almas en la eterna jornada hacia el Creador. El umbral de la decisión. El crepúsculo teñía el cielo con matices de púrpura y naranja, mientras Javier observaba el horizonte desde el balcón de su pequeño apartamento en una ciudad que nunca dormía. Su mente estaba inquieta, atrapada, en un torbellino de pensamientos oscuros. La vida le había golpeado duro, una serie de decisiones equivocadas, relaciones rotas y un sentimiento constante de fracaso lo habían sumido en una profunda desesperación. Esa noche, una idea recurrente le rondaba con insistencia: terminar con todo y escapar de un sufrimiento que parecía interminable. Sin embargo, algo extraño sucedió cuando las sombras de la noche se hicieron más densas. Javier sintió un escalofrío recorrerle la columna y, al girar la mirada, se sorprendió al ver a un hombre alto y de aspecto sereno en la penumbra de su sala. Sus ojos eran profundos y transmitían una mezcla de compasión y autoridad. Antes de que Javier pudiera reaccionar, el hombre habló con una voz suave pero firme. «Detente, Javier. Tu sufrimiento no terminará así». El miedo inicial dio paso a la confusión. «¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí?», preguntó con un temblor en la voz. El visitante, sin alterarse, se presentó. «Soy un espíritu protector, tu guía desde mucho antes de que tomaras este cuerpo. He venido para recordarte tu propósito y evitar que cometas un error que te costaría caro». Javier, incrédulo pero extrañamente atraído por la presencia del visitante, se dejó llevar por el diálogo. «¿Qué quieres decir con «me costaría caro»? La muerte acabaría con este sufrimiento», replicó con amargura. El espíritu negó con la cabeza y replicó: «La muerte física no es el final, sino una transición. Si decides escapar de tus problemas a través del suicidio, experimentarás el dolor que buscas evitar, multiplicado. No es un castigo, sino una consecuencia natural. Tu alma quedaría atrapada en un ciclo de sufrimiento, repitiendo los tormentos emocionales que ahora enfrentas.
hasta comprender la lección. El rostro de Javier palideció al escuchar aquellas palabras. Entonces el guía espiritual continuó: «Déjame mostrarte una verdad más allá de la muerte». Con un gesto, el ambiente cambió. Javier se sintió suspendido en un lugar de penumbra, donde lamentos y susurros angustiados resonaban por doquier. Vio figuras etéreas envueltas en una niebla oscura, clamando por ayuda, y entre ellas reconoció a un hombre desesperado que gritaba y sollozaba. Era su propio reflejo, consumido por el remordimiento y el dolor. Estos son los suicidas arrepentidos, almas que, al abandonar el cuerpo, descubren que sus problemas persisten, intensificados por el acto de desvalorizar la vida, explicó el espíritu. Sin cuerpo físico, el sufrimiento es aún más intenso, pues no hay escape ni distracción. Solo el arrepentimiento y el deseo sincero de enmendar el error permiten avanzar. La escena cambió de nuevo, y Javier se encontró en una sala iluminada y tranquila. Vio a un grupo de espíritus serenos, rodeados de un resplandor cálido. Estos son los que, después de mucho sufrimiento y reflexión, se entregan a la misericordia divina y aceptan las consecuencias de sus actos. Son guiados hacia una nueva oportunidad de redención, en una próxima reencarnación, donde enfrentarán pruebas difíciles, pero necesarias para aprender y evolucionar. Javier recordó, entonces, el relato de Memorias de un suicida, obra dictada por el espíritu Camilo Cándido Botelho, a través de Ivonne A. Pereira, donde se describe el doloroso proceso de purificación por el que pasan los espíritus que abandonan la vida voluntariamente. En el relato, Camilo y otros suicidas narran cómo sufrieron intensamente en el Valle de los Suicidas, hasta que, mediante la oración y el sincero arrepentimiento, fueron rescatados y llevados a una colonia espiritual de recuperación. Allí, comprendieron el valor de la vida y la necesidad de afrontar las pruebas terrenales con valentía. Pero, ¿y si no logro superar mis problemas?, preguntó Javier con desesperación. El propósito de la reencarnación es permitirte aprender, evolucionar y reparar tus errores, respondió el espíritu. Tendrás nuevas oportunidades y desafíos, pero solo mediante el esfuerzo y la comprensión podrás liberarte de tus propias cadenas. Nadie está destinado a sufrir eternamente. El amor y la misericordia divina guían el destino de todos los espíritus. Javier sintió una oleada de esperanza, pero también miedo ante la responsabilidad de enfrentar sus pruebas. El espíritu lo miró con comprensión. La vida es un viaje de aprendizaje. El sufrimiento actual es temporal, pero las lecciones que aprendes son eternas. Aprovecha esta oportunidad y en tu próxima vida recogerás los frutos de tu esfuerzo. Con un parpadeo el espíritu desapareció y Javier se encontró de nuevo en su sala. La desesperación había sido reemplazada por una calma reflexiva. Las palabras del guía resonaban en su mente y supo que debía enfrentar sus problemas con coraje. A partir de esa noche, decidió buscar ayuda, reconstruir su vida y, sobre todo, valorar la oportunidad de aprender y evolucionar. Querido hermano, esta historia nos recuerda que la vida es un don precioso y que nuestras decisiones tienen repercusiones más allá de esta existencia. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a darle me gusta y compartir este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que el destino te daba una segunda oportunidad? ¿Qué piensas sobre la idea de que nuestras acciones afectan nuestras vidas futuras? Tu opinión es muy valiosa. El retorno al mundo físico. En una tranquila aldea rodeada de montañas y ríos cristalinos, vivía Sofía, una mujer de espíritu inquieto y corazón generoso. Desde temprana edad, había sentido una profunda conexión con el mundo espiritual, lo que la llevó a estudiar las enseñanzas espíritas y a participar activamente en un centro espírita local. Su vida transcurría apaciblemente hasta que, a los 40 años, una enfermedad inesperada la llevó al umbral de la muerte. Durante su convalecencia, Sofía experimentó una experiencia cercana a la muerte, SM. Se vio a sí misma flotando fuera de su cuerpo, observando a los médicos y familiares que la rodeaban. Luego,
fue atraída hacia un túnel de luz donde encontró a seres luminosos que emanaban amor y paz. Entre ellos, reconoció a su abuela, materna, quien había fallecido años atrás. Su abuela le transmitió telepáticamente que aún no era su momento y que debía regresar al mundo físico para cumplir con tareas pendientes. Al despertar, Sofía sintió una transformación profunda. Su percepción de la vida y la muerte había cambiado radicalmente. Decidió dedicar su existencia a ayudar a otros a comprender la continuidad de la vida más allá del cuerpo físico y la importancia de las experiencias terrenales para el crecimiento espiritual. Inspirada por su vivencia, Sofía profundizó en la literatura espírita y descubrió relatos que resonaban con su experiencia. En el libro Entre la Tierra y el Cielo, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, bajo la guía del espíritu André Luis, se narran casos de espíritus que después de desencarnar se preparan para una nueva reencarnación con el propósito de redimir errores pasados y evolucionar espiritualmente. Estos relatos enfatizan la importancia del retorno al mundo físico como una oportunidad para el aprendizaje y la reparación de faltas anteriores. Uno de los casos que más impactó a Sofía fue el de Julio, un excombatiente de la guerra del Paraguay, cuya historia se detalla en Entre la Tierra y el Cielo. Julio, después de desencarnar, permaneció en el plano espiritual reflexionando sobre sus acciones pasadas. Con el tiempo, comprendió la necesidad de reencarnar para enfrentar pruebas que le permitirían redimir sus errores y avanzar en su evolución espiritual. Este testimonio reforzó en Sofía la convicción de que la reencarnación es una herramienta divina para el progreso del alma. Además, Sofía estudió las enseñanzas de Allan Kardec en El Libro de los Espíritus, donde se explica que el intervalo entre encarnaciones varía según las necesidades y el grado de evolución del espíritu. Algunos espíritus pueden reencarnar rápidamente, mientras que otros permanecen más tiempo en el plano espiritual, preparándose para su próxima existencia terrenal. Esta comprensión ayudó a Sofía a aceptar que su regreso al mundo físico tenía un propósito específico y que debía aprovechar esta oportunidad para su crecimiento personal y para servir a los demás. Sofía también se interesó por las cartas psicografiadas por el médium brasileño Chico Xavier, quien a lo largo de su vida recibió mensajes de espíritus dirigidos a sus familiares en la Tierra. Estas cartas, conocidas como cartas consoladoras, contenían detalles precisos y personales que solo el comunicante y sus seres queridos conocían. En muchos casos, los espíritus expresaban su deseo de reencarnar para continuar su evolución y reparar errores cometidos en vidas anteriores. Estos testimonios brindaron a Sofía una visión más amplia sobre el proceso reencarnatorio y la importancia del retorno al mundo físico. Profundizando en sus estudios, Sofía encontró en la Revista Espírita de 1859, editada por Allan Kardec, relatos de espíritus que, tras su desencarnación, compartían sus experiencias y la comprensión adquirida en el plano espiritual. Estos testimonios resaltaban la importancia de la reencarnación como medio para el progreso del alma y cómo, en muchos casos, los espíritus anhelaban regresar al mundo físico para enfrentar nuevas pruebas y aprender lecciones pendientes. Conmovida por estos conocimientos y por su propia experiencia, Sofía decidió compartir su historia y las enseñanzas adquiridas con la comunidad. Comenzó a impartir charlas y talleres en el centro espírita local, enfocándose en la importancia de la reencarnación y cómo cada existencia terrenal es una oportunidad invaluable para el crecimiento espiritual. Su testimonio inspiró a muchos a reflexionar sobre sus propias vidas y a valorar cada experiencia como parte de un plan divino para su evolución. Querido espectador, la historia de Sofía nos invita a reflexionar sobre la continuidad de la vida y el propósito detrás de cada experiencia que enfrentamos en el mundo físico. Si esta narrativa ha resonado contigo, te animo a darle me gusta y compartir este video con tus amigos y seres queridos. Además, me encantaría conocer tu opinión.
¿Has tenido experiencias que te hagan pensar en la posibilidad de la reencarnación? ¿Qué piensas sobre la idea de que cada vida es una oportunidad para el aprendizaje y la evolución espiritual? Tu comentario es valioso y enriquecerá nuestra conversación sobre este fascinante tema. Encuentros destinados. En el vasto tejido de la existencia hay hilos invisibles que entrelazan almas a través de los tiempos. Son encuentros que, aunque parecen casuales, responden a propósitos espirituales profundos, trazados mucho antes del renacimiento en el mundo material. La vida nos presenta personas que nos enseñan, nos inspiran y a veces nos desafían. Pero, ¿qué hay detrás de estos encuentros significativos? ¿Son simples coincidencias o el eco de promesas y compromisos asumidos en vidas pasadas? La literatura espírita ofrece respuestas esclarecedoras. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, pregunta a los mentores espirituales si las simpatías entre ciertas personas no son el resultado de relaciones anteriores. La respuesta es afirmativa. Muchos de los afectos que cultivamos tienen raíces profundas en existencias anteriores. Espíritus afines se reencuentran una y otra vez, movidos por el amor o la necesidad de reparar errores del pasado. Un caso impresionante es relatado por el médium Francisco Cándido Xavier en el libro No Solar, dictado por el espíritu André Luis. En esta obra, André Luis, después de desencarnar, observa cómo espíritus se preparan para reencarnar con vínculos previamente establecidos. Familias enteras se reencuentran en la Tierra con el objetivo de evolucionar espiritualmente, sanar resentimientos y fortalecer el amor. En ocasiones, personas que en una vida fueron enemigos o causaron sufrimiento mutuo, vuelven a encontrarse para superar el odio, aprendiendo el valor del perdón. En este contexto, destaca la historia de Marcelo y Joana, narrada en el libro Sexo y Destino, psicografiado por Chico Xavier y Waldo Vieira. Marcelo, un joven impulsivo y con tendencias autodestructivas, se ve envuelto en un trágico accidente que lo deja al borde de la muerte. Durante su estancia en el plano espiritual, se le revela que su comportamiento en la vida actual es consecuencia de acciones cometidas en existencias pasadas, donde había abandonado a Joana, su esposa, y a sus hijos. Ahora, en una nueva encarnación, Marcelo y Joana se reencuentran esta vez como madre e hijo, con la misión de superar el rencor y cultivar el amor. Pero no solo las obras de Chico Xavier nos hablan de estos reencuentros destinados. En Memorias de un suicida, de Ivonne A. Pereira, se relata el caso de Camilo Cándido Botelho, quien, después de suicidarse, atraviesa un período de sufrimiento en el plano espiritual hasta que, finalmente, comprende que la solución a sus problemas radica en reencarnar. Su próxima vida le brindaría la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones y fortalecer el valor de la perseverancia. Este caso nos enseña que incluso aquellos encuentros difíciles y dolorosos tienen un propósito mayor. La médium Amalia Domingo Soler también comparte relatos emocionantes sobre encuentros predestinados en su obra Te Perdono. En uno de sus casos más conmovedores, narra la historia de una mujer que, tras una vida marcada por el rencor y la venganza, reencarna junto a sus antiguos enemigos para experimentar el amor, el perdón y la comprensión. El relato nos muestra que la justicia divina no es punitiva, sino educativa, y que las relaciones terrenales, por conflictivas que sean, son oportunidades para redimir el alma. En un contexto más moderno, destacan los estudios de regresión de vidas pasadas realizados por el Dr. Brian Weiss, autor de Muchas vidas, muchos maestros. Aunque su enfoque no es espírita, sus investigaciones refuerzan la idea de que las almas se reencuentran en múltiples vidas. En sus sesiones de hipnoterapia, sus pacientes recuerdan episodios de vidas pasadas donde conocieron a sus seres queridos actuales, a menudo con roles diferentes, pero siempre conectados por un vínculo profundo. Estos relatos proporcionan evidencia adicional de que las relaciones humanas trascienden el tiempo y el espacio. Las experiencias de encuentros destinados no siempre son románticas o amistosas. En muchos casos,
Los lazos más difíciles reflejan la necesidad de superar rivalidades y resentimientos de vidas anteriores. En El libro de los espíritus, Kardec explica que el odio y la antipatía entre personas pueden tener origen en rencillas pasadas y que Dios permite estos encuentros en la vida actual para que los espíritus se rediman y transformen sus sentimientos negativos en comprensión y afecto. Un ejemplo impactante es el de Mauricio, un hombre atormentado por el desprecio hacia su propio hijo, sin razón aparente. Durante una sesión de desdoblamiento espiritual, Mauricio descubre que en una vida anterior había sido un cruel capataz que había abusado de su poder, causando sufrimiento a muchos, incluido su propio hijo reencarnado. Esta revelación le hizo comprender el motivo de su aversión y le impulsó a transformar ese sentimiento en amor y protección, cumpliendo su misión de reparar el pasado. La certeza de que los encuentros significativos tienen un propósito mayor, nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones. Cada persona que cruza nuestro camino es una oportunidad para aprender, enseñar o reparar. Las almas afines se encuentran para fortalecer el amor y el compañerismo, mientras que los conflictos nos impulsan a ejercitar el perdón y la comprensión.